Buenos días amigos y amigas de Libertad de Expresión. Hoy es miércoles 1 de mayo y se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. El Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra en una gran parte de los países del mundo, es un movimiento obrero que tiene su origen en la masacre de Chicago. En 1886, en Chicago, Estados Unidos, hubo un gran movimiento obrero, grandes manifestaciones, grandes y contundentes huelgas, exigiendo una jornada de trabajo, una jornada laboral de 8 horas diarias. En ese entonces, los obreros vivían una vida, trabajaban una vida de semi-esclavitud, pues tenían que trabajar 12, 14 y hasta 16 horas diarias, algo inhumanamente no posible, pues era un asunto de prácticamente esclavizarlo, no dejarle tiempo ni siquiera para respirar, mucho menos para comer. Hasta 16 horas de trabajo diario, y esos dirigentes sindicales, sindicatos de la época, estamos hablando de 1886, iniciaron jornada de protesta, iniciaron huelga, exigiéndoles a las empresas, a su patrono, una jornada laboral de 8 horas diarias. Gracias a esa lucha de esos grandes obreros de ese momento, hoy la jornada laboral es de 8 horas diarias. Podría ser de mucho más si no hubiera sido por su titánica y fiera lucha. Pero resulta que, como siempre, los capitales, el poder no duerme defendiendo sus intereses, y enfrentaron esa lucha con mucha razón de los obreros de esa época en Chicago, y asesinaron a 5 líderes obreros y otros 3 fueron condenados a prisión. Por eso se le llaman los mártires de Chicago. Ofrendaron su vida defendiendo la democracia y la libertad de trabajo, defendiendo su dignidad laboral. Entonces fue en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París, Francia, cuando en 1889 se acordó, hubo un acuerdo para que el 1 de mayo fuera festivo, es decir, que no fuera laborable, en homenaje a ese movimiento obrero, en homenaje a los mártires de Chicago de 1886. De manera que hoy es 1 de mayo, en la mayoría de países del mundo así se celebra, conmemorando la masacre de Chicago, en honor a ese movimiento obrero, en honor, en homenaje a los héroes, a los mártires de Chicago. Un día como hoy, los obreros deben seguir luchando por defender sus derechos, por exigirle siempre a las empresas, a sus patrones, a sus empleadores, mejores condiciones de vida. Pues, repito, gracias a los mártires de Chicago, gracias a ese movimiento obrero de 1886, hoy los trabajadores del mundo tienen una jornada de trabajo de 8 horas diarias. Honor a quien honor merece. Homenaje a los mártires de Chicago, y a seguir exigiendo los derechos que cada hombre, cada mujer, que cada trabajador y cada trabajadora les corresponde por dignidad humana. En otro orden, señores, hoy la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, suspendió la docencia y tiene una manifestación, una concentración, esta vez no frente al Ministerio de Educación, sino frente al Ministerio de Trabajo precisamente. Por tratarse del Día Internacional de los Trabajadores, la ADP decidió hacer su concentración en el día de hoy frente al Ministerio de Trabajo, exigiendo, continuando con la exigencia de un 20%
de aumento salarial para los profesores y profesoras y exigiendo la terminación y reparación de escuelas, que he dicho en varias ocasiones que es una vergüenza que el Ministerio de Educación no le dé respuesta a la población con la terminación de muchas escuelas que aún están inconclusas y sobre todo con la reparación de escuelas destartaladas, cuando muchos niños, niñas y adolescentes continúan recibiendo docencia en ranchetas, debajo de árboles, en escuelas que escampa afuera y llueve adentro. Que es una vergüenza que el ministro Ángel Hernández todavía, a esta altura del juego, con todos los recursos que produce el 4% para la educación, no haya concluido esas escuelas, no se le dé respuesta a la población estudiantil que tiene que acudir a las escuelas y liceos públicos de nuestro país. De manera que en el día de hoy no hay docencia y habrán unas 18 concentraciones en 18 regiones del país. Habrá una concentración frente al Ministerio de Trabajo en el Distrito Nacional y otras 17 concentraciones en igual número de ministerios regionales de trabajo en todo el país, exigiendo esa conquista, aumento salarial de un 20% y la terminación y reparación de escuelas en diferentes puntos del país. Ojalá haya un acuerdo, que se utilicen otros métodos. Sin duda, los gremios, los trabajadores, los empleados tienen derecho a exigir. Siempre hay que exigir derechos. Nunca se deben quedar cruzados de brazos. Esos derechos en cualquier espacio, en cualquier escenario, siempre se le deben exigir a los que tienen el poder. En cualquier país del mundo, en este caso en la República Dominicana, es un asunto de derecho, de dignidad, pero es necesario que ya se lleguen a acuerdos y se elaboren otros métodos que los niños y adolescentes no sean los más perjudicados. En este caso, con la pérdida de docencia, pues he dicho muchas veces que la República Dominicana ocupa uno de los últimos lugares en materia educativa, en mala educación, en muchas materias somos siempre los últimos lugares, pues no hemos avanzado a pesar del 4% en materia de calidad educativa y ya está bueno de que tanto la ADP como el gobierno se sienten a elaborar políticas que permita que nuestros estudiantes avancen y superen la actual calificación en materia de educación. En otro orden, señores, asesinaron recientemente una ex reina, Landy Párraga, una muchachita apenas de 23 años, fue asesinada en el Ecuador. Siguen los asesinatos del crimen organizado en Ecuador y que el gobierno ha estado enfrentando en su último tiempo. Sigue el narcotráfico y el crimen organizado en diferentes modalidades, asesinando a personas en el Ecuador. Y tiene gran importancia tratar el asesinato de Landy Párraga, una ex reina ecuatoriana, porque, señores, mucha gente le está haciendo uso indebido, el uso que no debe hacer de las redes sociales. Luego del modernismo de las redes sociales, el internet, mucha gente han sido víctimas de crímenes por querer publicar todo. Todo lo que hacen en su vida lo quieren publicar en las redes sociales. Aquí se recuerda que recientemente, hace unos meses, un hombre que venía de Estados Unidos con su niño, publicó antes de salir del aeropuerto de Estados Unidos, publicó la hora en que salía y la hora en que llegaría a la República Dominicana. Y un individuo que ya tenía problemas con él, planificó su asesinato, lo esperó a la hora que se preveía que debía llegar y en ese atentado murió su niño. Fue asesinado en una carretera de Santiago cuando ya llegaba por ahí, porque pagó a sicario, le emprendieron a tiro y murió ese niño lamentablemente. El caso de Landy Párraga en el Ecuador, ella estaba cenando en un restaurante y tomó una foto y publicó la foto diciendo dónde estaba cenando, en qué restaurante estaba cenando a esa hora. Y 20 minutos, oigan ustedes esto, 20 minutos después de ella haber publicado esa foto,
hicieron un atentado a tiro y la asesinaron en ese mismo lugar donde estaba cenando. Esto quiere decir, señores, que todas las cosas no se deben publicar, que la gente no debe estar publicando cosas personales, que no debe estar publicando el lugar a donde vas, de dónde sale, a dónde está, lo que está haciendo, porque hay manos dañinas, manos criminales que pueden estar al acecho y pueden ser víctimas de esa mano criminal. Eso le pasó a esta jovencita, a esta ex reina ecuatoriana, Landy Párraga, que luego de publicar esa foto en las redes sociales, diciendo en el restaurante que estaba cenando, 20 minutos después fue víctima de ese atentado que acabó con su vida. Por eso, señores, hay que ser cautos. No hay necesidad de estar publicando todo lo que usted hace en las redes sociales, que sean utilizadas para otras cosas, que la usen para cosas más útiles, que le sirvan para proteger su vida y para aprendizaje, porque usted se puede convertir en blanco, en víctima de esas redes sociales, de sus propias publicaciones. Hay que esperar que la gente sea cauto, que la gente piense y no publique todo lo que hace en las redes sociales. Por eso hoy, esa jovencita de apenas 23 años, esa ex reina ecuatoriana, fue víctima de ese atentado que le arrebató la vida.